Bien, ayer sobre el final del programa comentábamos el dictamen que aprobó la Auditoría General de la Nación en el día de ayer con una serie de observaciones en cuanto a las irregularidades que hubo en el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y para hablar de esto estamos ahora en comunicación telefónica con Héctor Giuliano. Él es economista, especialista justamente en temas de deuda y está teniendo la amabilidad de atendernos en este momento. Muy buenas noches, Héctor, gracias por atendernos. No, igualmente, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Sí, el tema del informe de la auditoría todavía no se ha puesto en la página web de la auditoría, pero sí se distribuyó en un largo video que creo que vos me hiciste llegar también. Sí, está el no de la tuve audiencia. Tiempo, honestamente, de barrerlo porque dura 2 horas, ¿no? Pero conocía los antecedentes. Y además en febrero, por eso yo confundía los términos, en febrero de este año ya la auditoría se había expedido cuando aprobó la cuenta de inversión del 2018. Ahora lo que hizo fue, dar un mazazo que bienvenido, aunque tardío, pero bienvenido al acuerdo con el Fondo Monetario que firmó Macri, el stand-by de junio del año 2018. Sí. O sea, bienvenido porque hay un documento de la Auditoría General de la Nación que pone al desnudo las irregularidades que ocurrieron. Para mí ambivalente porque se produce en forma tardía y además en un momento en que el actual gobierno ya hizo ratificar ese acuerdo por el Congreso de la Nación. Sí. Es una contradicción mayúscula. Cronología de la manganeta, así es como la titula inclusive la vicepresidenta en el hilo de Twitter que citaba en el día de hoy, justamente sobre lo que tiene que ver con esto, pero claro, ¿no? Pensándolo de esa manera, es avalarlo desde este gobierno también, ¿no? No, ya está avalado. A ver, si les interesa específicamente eso, se los comento, porque aparte, yo en una época estuve en la Auditoría General de la Nación. Fui quien redactó el informe sobre el megacanje de 2001, ¿no? En fin, pero no importa mi historia personal. Lo que quiero decir es que ubico cómo es el rol de la auditoría. Aclaremos para los oyentes. La Auditoría General de la Nación es un cuerpo de auditores que depende del Congreso de la Nación y que audita, controla al Poder Ejecutivo. Entonces, bienvenido que salió un informe. Lo que pasa es que ese informe sale en forma tardía, porque el gobierno asumió en diciembre del 2019 y ahora que está a unos pocos meses de terminar su mandato, acelera a través del Congreso la salida de este informe. ¿Me explico? Un poco lo que decía antes. Ahora, yo de una primera lectura y vista del informe que produjeron, que fue aprobado por mayoría oficialista, 4 votos contra 3, así que en ese sentido refundieron la postura macrista, y por lo que he adelantado, el macrismo, como era previsible, ni pudo defender el acuerdo. Pero ahí hay problemas de forma, de fondo y de tiempo. A ver, ¿cómo es eso? Claro lo que se trata. Acá hay un equívoco de partida, que yo lo señalé en su momento, también lo señaló Alejandro Olmo Gaona, con quien nos mantenemos en contacto. Ocurre esto. Existe una ley, la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que tiene todo un título donde analiza el tema de la deuda pública. Y en particular en el artículo 60 es donde establece que el gobierno no puede emitir deuda pública sin ley del Congreso. Lo dice expresamente. El Poder Ejecutivo no puede tomar deuda sin que esté aprobado previamente por el presupuesto o aclara o ley especial al efecto.
Y evidentemente no hubo ninguna ley especial. Ocurrió. Hoy yo viendo ese video de la sesión de la auditoría, cuando fue el turno de Miguel Ángel Pichetto, que hoy, digamos, es parte, en ese momento no era parte del oficialismo, pero hoy es parte de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como se estén llamando ahora, y planteaba que en general nunca en las deudas, si bien debería ser, que eso nunca ocurrió. Bueno, en efecto, iba a llegar a eso, pero permitime la aclaración esta previa porque es muy importante. Sí. Pero el mismo artículo 60 tiene un segundo párrafo maldito que dice, no sé el término legal, pero me lo acuerdo casi de memoria, exceptúase del cumplimiento de este requisito, el requisito de que haya una ley del Congreso que apruebe el endeudamiento, cuando el país firma acuerdos con organismos internacionales de los cuales el Estado forma parte. Y así se ha hecho siempre, por desgracia. Es decir, se dice, el gobierno no puede endeudarse sin ley del Congreso, pero si es con los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Club de París, etcétera, ahí sí está exceptuado. Por lo cual es una contradicción de la ley. Para más, modificaron la ley bajo este gobierno, modificaron la ley 2456, pero no quitaron ese segundo párrafo. Así que desde el punto de vista estrictamente legal, para nuestra desgracia, el acuerdo con Macri es legal, es decir, el Poder Ejecutivo estaba facultado como lo está haciendo el actual gobierno, que toma acuerdos con los organismos internacionales sin pasar por el Congreso. Ahora, eso sería, digamos así, una objeción de fondo acerca de que el informe está desviado. Pero con respecto a las irregularidades que señala, son correctas. La más importante de todas es la que está siempre presente: tomar deuda sin la más miserable capacidad de repago. Ese es el pecado de fondo. Claro, una de las cosas que salen del informe de la auditoría es que el préstamo era 127 veces la capacidad de endeudamiento que teníamos. Sí, el Fondo Monetario cometió primero, le dio a la Argentina el préstamo más grande que haya concedido jamás en su historia, 57.000 millones, de los cuales le desembolsó 45. Pero el Fondo Monetario en realidad no presta dinero del fondo, sino presta dinero del propio país. Es decir, cuando el Fondo Monetario acuerda un préstamo al país, lo mide según la cuota aporte, porque el fondo es un fondo, no es un banco. El fondo es como un club, que cada país miembro tiene una cuota de aporte. Estados Unidos es el mayoritario, tiene el 17% de las acciones del fondo. Pero el fondo no es un banco que obtiene dinero y lo presta, sino que lo toma del capital del fondo, que está constituido por las cuotas de los países miembros. Lo que normalmente presta el fondo es 1, 2, hasta 3 veces la cuota aporte del país. Como la cuota aporte de la Argentina en ese momento estaba en el orden de los 3.500 millones de dólares, como máximo lo multiplicás por 3, por 11, 12.000 millones le habría prestado. No, le prestó 57, le prestó 11 veces el valor de la cuota aporte. Eso es una irregularidad mayúscula del propio fondo. Por eso cuando eso no trasciende, porque trascendió en forma periodística, cuando fue el préstamo al board, al comité directivo, a la junta directiva del fondo, hubo países que se opusieron. El más fuerte que se opuso fue Holanda, también Francia, Alemania. Mismo en la discusión de la aprobación del préstamo a Macri por presión de los Estados Unidos, el delegado, creo que fue el holandés, dijo que el fondo estaba despilfarrando los fondos del organismo
para prestarle a un país que no podía pagar. Ese país que no podía pagar era la Argentina. O sea, le estaban aprobando un préstamo que sabían que la Argentina no podía pagar, porque Macri contrajo ese préstamo para salvar a su gobierno. Porque Macri vino a gobernar con deuda. Sí. Y cuando no pudo seguir pidiendo, sí, cuando los privados le cortaron el chorro. Claro, le cortaron los préstamos, la renovación de préstamos, préstamos, y atrás le movieron una corrida cambiaria. Sí. Por eso Macri hizo el papelón de que hasta días antes, él, Sturzenegger al frente del Banco Central, Duhovne al frente del Ministerio de Economía, estaban vendiendo la imagen de que todo andaba bien. Sí, sí. En el discurso al Congreso de marzo, del 1 de marzo, sí, de la apertura de sesiones, dijo la apertura de sesiones, Macri dijo: lo peor ya ha pasado. Sí. Parece una frase burlesca, ¿no? Lo peor ha pasado, y el 25 de abril le mueven una corrida, y el 3-4 de mayo sale el presidente en un discurso de 3 minutos de duración, donde dice: tenemos que pedir ayuda urgente al Fondo Monetario Internacional. Juliano, se nos va el tiempo, le quería... Perdóname. Ahora en un ratito tenemos que ir a Tana. No, la última pregunta, y le pido cierta brevedad. Este dictamen, y sobre todo usted que fue parte de la AGN, ¿qué situación vinculante o qué posibilidades hay de, ya sea deshacer el acuerdo o de, que los responsables de esto, de aquel gobierno, tengan que responder por eso? Mira, en principio, consecuencias así a nivel del acuerdo, ninguna, porque el gobierno ya hizo respaldar por el Congreso de la Nación el acuerdo, que se firmó por abrumadora mayoría del oficialismo y de la propia oposición que estaba comprometida en el negociado del acuerdo. Así que eso, reverlo ni hablar. Además, Massa en este momento está negociando con el fondo que el fondo todavía le adelante desembolsos por $10.000 millones más. Así que ni hablar de que le vaya a hacer suyo este informe para negociarlo. O sea, no tiene ninguna fuerza vinculante. Lo único es un informe técnico que pone en claro las irregularidades. Quedaría la posibilidad que los funcionarios que hayan incumplido sus deberes puedan ser enjuiciados individualmente por haber cometido actos irregulares. Por ejemplo, la firma de Duhovne, pero son cuestiones meramente de forma. Por eso yo decía que el informe está bien, pero señala una serie de cuestiones de forma que no hacen a la cuestión, porque ahora el acuerdo fue ratificado por el Congreso y canjeado, por así decirlo, es decir, renovado, a través de un acuerdo de facilidades extendidas que nos ata al Fondo Monetario por 10 años, hasta el 2034. Sí. Así que el gran pecado fue que por un lado el gobierno se lamentaba de la herencia recibida mientras lo estaba ratificando. Es una contradicción manifiesta. Y eso en el tema de la deuda es una regla. Todos los gobiernos se lamentaron de la herencia recibida en materia de préstamo, pero lo ratificaron y lo aumentaron. En lo que se lleva de estos 3 años y pico de gestión, el gobierno Fernández aumentó la deuda más que lo que lo aumentó Macri durante su gestión. Así que no se salva a nadie desde el punto de vista de su responsabilidad. La deuda es un sistema de endeudamiento perpetuo que lo maneja una estructura de poder financiero que está por encima de los gobiernos de turno. Y los gobiernos de turno se limitan a convalidar los actos de los gobiernos anteriores. Bien. No sé, hice una apretadísima síntesis, sí. Perdona que no sabía el tiempo que disponía y si he sido más o menos claro en la respuesta. Perfecto. Es un documento ambivalente. Lo que vos preguntabas, para mí no tiene efecto vinculante alguno ante los hechos. Podría tenerlo a nivel de algún juicio de responsabilidad,
porque mencionan a tres, a Sturzenegger, a el Duhovne, Duhovne, Sturzenegger y el propio Macri. Bien. ¿No? Héctor, pero creo que es de forma más que nada, en fin. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado y será hasta otra vez. No, espero haberle sido útil y estamos en contacto. Gracias por